Por lo tanto, es nuestra casa comunal, es la casa en común que todos y todas tenemos y que pertenece a la ciudad de Asunción, a los habitantes de la ciudad de Asunción, a los que nacieron en la ciudad de Asunción y a los que viven en la ciudad de Asunción. En ese sentido, la idea, digamos, de la Dirección General de Cultura y Turismo, de la Dirección de Acción Cultural, que acá está la señora Judith Blanco, y de la Manzana de la Ribera, la idea al hacer y recordar estas festividades culturales se enmarca justamente en nuestra tradición y por ello nos interesa muchísimo a nosotros pasarle a ustedes este dato. ¿Bien? Bueno, y esta es otra de las festividades, esta que es Caray y Octubre. ¿Por qué a la Manzana de la Ribera le interesa? ¿Por qué a Acción Cultural y Turismo le interesa esto? Y a la Dirección General le interesa. Porque entendemos nosotros que para que esto forme parte de la memoria de ustedes, ustedes tienen que ver. De lo contrario, esto va a formar parte de la historia y ustedes se van a tener que ir a un libro a buscar. Entonces, para los paraguayos y las paraguayas nos interesa que ustedes y nosotros llevemos adelante lo que nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestras abuelas nos venían diciendo. ¿Y para qué hacemos esto? ¿Para qué? ¿Por qué motivo hacemos esto? Porque lo que intentamos, chicos y chicas, esto les pido que atiendan, porque realmente ahora vamos a hablar de dinero. Y a ustedes que van a entrar pronto en el mundo laboral les interesa. Para los jóvenes y para los adultos que nos interesa la cultura y que queremos ganar a partir de la cultura, está surgiendo en el mundo lo que se llaman las industrias culturales. ¿Qué son las industrias culturales? Todo lo que nosotros producimos en cultura y que lo podemos hacer una industria. Nuestro país tiene una cultura que puede ser una industria, porque ¿qué tiene el Paraguay que no tienen los otros países? El Yopará está lleno de un contenido que forma parte de nuestra tradición, que forma parte de nuestra historia y que eso el mundo quiere ver. Porque el mundo tiene oportunidad de ver muchas cosas, pero tiene pocas veces la oportunidad de ver nuestra cultura. Y eso es lo que nosotros vamos a ir mostrando en la medida que le cuidemos. Perdemos esto y somos un ciudadano y una ciudadana más del mundo, igual a todas. Esto es lo que nos diferencia. Por eso ustedes recuerdan aquel dicho: pinta tu aldea y pintarás el mundo, pero primero tu aldea. Lo que es nuestro, lo que pertenece a nosotros y solamente a nosotros es lo que el mundo tiene interés. Sí, al mundo le interesa ese señor que está acá acompañándonos y que tiene unas plumas y que está a la venta. Ese señor, con todo lo que él tiene, es fotografía, es canto, es música, es color, es historia, es tradición, es folclore. Por lo tanto, si nosotros logramos comprender que lo que nosotros tenemos no es solamente un alimento espiritual, porque esto es un alimento espiritual y Clemente Cáceres les va a explicar de qué se trata. Si nosotros comprendemos que esta es nuestra verdadera riqueza, vamos a salir al mundo y nos vamos a proyectar haciendo honor a lo que antes estuvieron. Esa es la idea de por qué hacemos hoy el Yopará. Ese es el sentido de recordar, de afianzar nuestro conocimiento y fundamentalmente de proyectarnos al mundo desde nosotros. Por eso el trabajo del maestro Clemente Cáceres es tan valioso. Yo les recomiendo, les sugiero que a lo largo del año, aunque no puedan estar acá, sigan las festividades populares, porque esto va a hacer que nosotros como cultura, nosotros como ciudadanos y ciudadanas, podamos realmente proyectarnos y podamos siempre seguir pensando en nuevos canales de producción, de comunicación y de creación, que a la Municipalidad de Asunción y a la administración del señor Intendente le interesa muchísimo, porque hay un énfasis muy especial en todo el aspecto juvenil. Muchas gracias a todos y a todas. Ahora les va a hablar la licenciada. Clase magistral de Ana Martini, que es nuestra directora. Entonces, agradezco al señor Clemente Cáceres por estar promoviendo y difundiendo nuestra cultura. Él también da mucho énfasis en lo que es nuestro San Juan, que son festejos que nosotros hacemos a nivel ciudad, fiestas mayores que estas, ¿verdad? Él también está encargado del ballet de adultos mayores, de la municipalidad, de la aldea SOS.
juvenil, ballet juvenil y del Centro Municipal número 2. Y está también con nosotros trabajando en lo que es el tema de los juegos tradicionales, que también nosotros vamos perdiendo en nuestra memoria, como ahora todo es internet, todo es la era digital, como jugar la balita, el trompo, la pandorga. El señor Clemente Cáceres siempre está ayudando y enseñándonos a no perder la memoria de los juegos tradicionales. Entonces me queda nada más darles la bienvenida, gracias por venir a disfrutar del riquísimo yopará que nos preparó el señor Clemente Cáceres. El origen de esta tradición posiblemente se remonte en dos vertientes.
Sí, este Yopará se enmarca en las celebraciones de nuestras fiestas populares que estamos realizando desde la Municipalidad de Asunción aquí en este Centro Cultural de la Manzana de la Ribera, como para recordar todo lo que son nuestras tradiciones, como para pasar esos datos realmente a los jóvenes, para que continúen fundamentalmente y además de eso para rendir homenaje a todos quienes nos han antecedido en el campo de la cultura erudita y popular en el Paraguay, como para rendir un homenaje y fortalecernos en nuestra identidad y por supuesto proyectarnos al mundo y al futuro con un Paraguay orgulloso de su tradición, orgulloso de sus raíces, orgulloso de sus creadores. Folclore muy importante y hoy nosotros en homenaje a eso hicimos 3 formas del Yopará, que son las 3 versiones son tradicionales, el de Yopará So'o, Yopará Jesús y Yopará Puré, Yopará Puré Piré, con papita, con